Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Y aquí estamos regresando a nuestro propio jardín, abriendo la verja de madera de este jardín. Les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan en Antofagasta, Valparaíso, Temuco, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Hoy día es día jueves 13 de abril. Y es verdad que este espacio del que gozamos, digamos, que tenemos el privilegio de tener, que es este oasis que hemos intentado construir aquí en el Dial, este jardín, es un lugar pacífico, tranquilo, donde se escuchan los pájaros, pero sería verdaderamente imposible de estar aislado de lo que ocurre en el resto de la ciudad. Y el resto de la ciudad de Santiago hay situaciones de violencia, situaciones de delincuencia que están agobiando, diría yo, al habitante medio, al hombre de a pie, al hombre y la mujer de a pie. Justamente ayer hubo nuevamente enfrentamientos a disparos entre carabineros y delincuentes en un procedimiento policial. Carabineros heridos, un fallecido de parte de los delincuentes, y todos los días esta noticia empieza a transformarse y a formar parte casi de la normalidad. Ojalá que no se convierta en normalidad y no nos acostumbremos simplemente a aceptarla. Hoy día produce estupor, produce reacción. Es el tema, por lo demás, que se está comiendo la agenda del presidente de la República, Gabriel Boric, del gobierno. Y hubo una columna que apareció en el Mercurio hace unos días atrás, también una entrevista en el ex ante que dio Sergio Ursúa, economista en la Universidad de Chile, doctor en economía en la Universidad de Chicago, profesor de la Universidad de Maryland, que se llama El poder económico criminal. Voy a leer simplemente el comienzo de la columna. Dice que el crimen organizado es un virus maldito, incuba por años y cuando se manifiesta puede ser tarde. La dolorosa muerte de 3 carabineros en cosa de semanas a manos de delincuentes deja esa triste sensación. No hay duda de que la situación es grave, pero ¿sabemos realmente de qué estamos hablando? ¿Cuán grande es la industria del crimen y droga que opera en el país? Dos preguntas absolutamente interesantes y pertinentes que tal vez nos hemos hecho poco y que valdría la pena empezar a hacerse. Sergio, te quiero agradecer que esta tarde pasees conmigo desde la distancia en este jardín. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Cristian. Sí, ojalá que sea un jardín y no sea el infierno de Dante, digamos, porque la verdad que las condiciones no están como para estar hablando de un jardín. Mucha gente en Chile, lamentablemente, producto del tema que vamos a discutir hoy día, el crimen organizado, la delincuencia, tiene una situación bastante más complicada que lo que uno desearía. Así que, en ese sentido, tratemos de hacer un tema complicado ameno. Sí, Sergio, lo primero que te quería preguntar es, bueno, tú defines el crimen organizado como un virus maldito. Este virus ya ha enfermado varios cuerpos sociales, por decirlo así, en Latinoamérica. Y desde tu punto de vista, ¿en qué estado estamos de la infección de ese virus? ¿Qué sabemos y qué podemos diagnosticar? Porque es importante diagnosticar, digamos, si el virus ya, digamos, enfermó completamente el cuerpo social o es una primera entrada y hay una reacción como de la inmunidad nacional chilena, una cierta inmunidad, entre comillas, sana. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo diagnosticas? Mira, yo creo que no estamos vacunados, eso está bastante claro. Chile no estaba preparado para hacerse cargo de este desafío. Es bien evidente a esta altura que el país está lidiando con una industria que está consolidada y que empieza a manifestarse, y lamentablemente, también como lo planteo ahí en la columna, cuando esta cosa se empieza a manifestar es que es tarde, porque el virus está
se ha tomado varios órganos de tu cuerpo cuando la cosa empieza a complicarse. Y lamentablemente lo que ocurrió acá, creo, si en perspectiva, por las cosas que uno observa, por la experiencia de otros países, que Chile lamentablemente eso hay algún desconocimiento, sino ingenuidad respecto de cuán rápido este tipo de industrias se desarrollan, es que probablemente las inversiones necesarias para poder impulsar este negocio se hicieron hace varios años. Y este negocio que hoy día está, insisto, consolidado, ha aprovechado situaciones, digamos, ajenas. Y uno incluso debería pensar hasta dónde son ajenas, ¿cierto? La violencia que uno observó en su momento, hasta dónde puede ser funcional o ha sido funcional al desarrollo de este tipo de industria. Creo que la lentitud con que el Estado ha actuado respecto de la contención de esto, la sociedad, es una sociedad que no está acostumbrada a lo que significa esto, porque convengamos que no estamos hablando de unos chicos que están vendiendo unos papelillos de marihuana en la plaza, ¿no? De eso no estamos hablando. Aquí estamos hablando de un crimen organizado, de una industria consolidada que empieza a mover todo tipo de cosas, ¿cierto? Que tiene redes de apoyo, que tiene redes de corrupción, que debe tener probablemente algún pie importante en la política, que tiene un componente importante en el lavado de dinero, que ha utilizado quizá el proceso migratorio para expandirse, la distancia, la dificultad de Carabineros para poder desarrollar su trabajo, para crecer. Esa configuración no hace más que simplemente confirmar lo que uno teme. Es que si uno observa la experiencia de Colombia, de México, de Bolivia respecto de esto, estas son industrias que son rápidas, son inteligentes, son súper productivas y tienen el dinero. Y por lo tanto, yo creo que está bien avanzado, Cristian. Yo creo que este es un virus que por eso, cuando yo a propósito del programa del gobierno, ¿cierto? Que dice vamos a gastar $1.500 millones al año en contener esta cuestión. Oye, $1.500 millones es un montón de plata. ¿Por qué tanta plata? Bueno, porque esta cuestión tiene que ser muy grande. Eso es casi una cosa obvia. Y la sociedad tiene que empezar a contener conciencia, más allá de los hechos lamentables que ha ocurrido con Carabineros, ¿cierto? Pero que ese tipo de cosas van a continuar. O sea, esto es una cosa que lamentablemente es un proceso que ya está bien avanzado. Y si no se para en el mediano plazo, bueno, ¿qué se hace entonces? Sergio, ¿Se contiene la violencia? ¿Cómo se contiene? Esa es la pregunta. Sergio, una pregunta por lo que está planteado en tu ¿cómo se podría calcular o tener algunos vislumbres para entender el tamaño de esta industria criminal, por decirlo de alguna manera? Incluso tú sugieres ahí que incluso en los balances generales del país, digamos, hay información que podrían darnos, que han dado en otros países, de cuán presente está y cuánto influye incluso en la economía del país, lo que mueve esta industria. ¿Cómo se puede tener algún vislumbre, un atisbo de ello? Sí. Mira, yo hago un cálculo en esta columna y simplemente como para justamente motivar la conversación. Y el cálculo es muy sencillo. O sea, tú dices, mira, $1.500 millones al año, lo que tratan de hacer es derrumbar, supongamos, ¿cierto? Que lo que se quiere buscar es desmantelar la industria. Eso es lo que quiere hacer esta cuestión, ¿cierto? Ok, es un impuesto que se le va a imponer a una industria que ojalá la elimine. Entonces uno hace un cálculo más o menos cuánto tiene que ser el impuesto para realmente echar abajo esta industria. Y en función de un par de supuestos uno llega que estamos hablando aproximadamente de 5 puntos del PIB, que son $16 millones de ventas de droga, que es un número grande, muy grande, pero no es extravagante en estos casos de países que han tenido que lidiar con esta situación. ¿Y en qué contexto no son tan exóticos estas cifras? Bueno, es que cuando tú miras, por ejemplo, lo que ocurría con el tipo de cambio en Colombia en el periodo de boom de Pablo Escobar, bueno, habían volatilidades en el tipo de cambio que eran difíciles de explicar, sino por simplemente la influencia que tenía el lavado de dinero, la entrada de dólares a la economía colombiana en los 90. Y eso está bastante documentado, hay estudios que han mirado esta cuestión, y por lo tanto ahí tú tenías un dato que dice, bueno, y si cuando Chile ve unos
y tú lo ves con mayor frecuencia, ¿cierto? Estas volatilidades del tipo cambio, que a veces son súper raras, como que, ¿y por qué está ocurriendo esta cuestión? Uno tiene, yo no estoy diciendo que esté ocurriendo, pero me parece que la pregunta es válida, hacérsela y necesaria. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de estas volatilidades? Después tuve ahí el caso de países que son productores, como Bolivia, y que tiene estos datos de cuentas nacionales que se publican, que son hay estándares internacionales de publicación y que te permiten identificar anomalías en las cuentas nacionales. Porque cuando tú tienes industrias de este tamaño, en las cuentas nacionales empiezan a ver como descalce. Las cuentas que deberían sumar cero, no suman cero. ¿Y por qué no suman cero? Bueno, porque tú tenías un sector que no está en los libros. Para ponerlo sencillo, el país tiene niveles de consumo que no son consistentes con los ingresos de capitales que tiene en los libros. Raro. Bueno, que puede ser que la plata esté entrando, pero no está en los libros, por eso tú debes mantener el nivel de consumo tan alto. Es posible. Entonces tú ves ese tipo de patrones. En el caso de Chile, durante ya casi una década, tú tienes algunos desfases en algunas de estas cuentas de estos ejercicios contables que son raros. Son raros. Y hay que tratar de encontrar la explicación. No estoy diciendo que sea esta la única explicación, pero cuando uno hace las consultas y la gente como, mira, sabes que la verdad que no nos habíamos dado cuenta, no lo hemos estado mirando, no, ese tipo de cosas hay que estarlas mirando, porque esta es una industria sofisticada, y una industria que tú es probable que no te des cuenta cuando esté actuando, y cuando uno mira que esto viene del 2015, chuta, uno tiene que preguntarse por cuánto tiempo uno quizás no ha estado haciéndose las preguntas correctas, que empiezan ahora a manifestarse en este tipo de cosas, ¿cierto? Uh-huh. Y tú empiezas después a entrar a la cosa más micro, Cristian, con el tema de los escáneres de container en los puertos, la facilidad que tiene Chile como un país exportador de poder posicionar sus bienes en distintos continentes, y hasta dónde la policía, ¿cierto?, no tenía la preparación para lidiar con estas cosas. Entonces, si tú empiezas a sumar estos escenarios, la verdad que no es tan exótico ni extravagante pensar de que aquí hubo un campo abierto para el desarrollo de una industria súper próspera que tiene infinitas externalidades negativas para la sociedad y que algunas de esas ahora las estamos empezando a observar con mayor claridad. Es un poco la invitación, es una invitación a pensar y a cuestionarse hasta dónde estamos frente a un virus que lamentablemente puede tener varios órganos del cuerpo tomados y que claro, empezamos a observar que la cosa no está funcionando y que va a tomar mucho tiempo poder controlarlo, ¿no? Porque eso es otra cosa importante. Cuando el Estado tiene la capacidad, y esto está argumentado, cuando el Estado tiene la capacidad y empieza a apretar a estos grupos no responden retirándose, ¿eh? Van al ataque. Eso, caso México, está súper estudiado. Y antes entonces que las cosas puedan mejorar, quizás empeoren. Y esos son los elementos que hay que empezar a dimensionar, si estamos muy tarde, si es muy temprano, si 1.500 millones de dólares es suficiente, si no lo es, y si como sociedad nosotros tenemos la conciencia de lo que significa la prosperidad de este negocio, con una juventud que tiene niveles de consumo de droga que son récord en la región, que existe una sociedad que de alguna forma ha normalizado el consumo de estupefacientes. Aquí hay elementos que se empiezan a conjugar y de nuevo uno dice, bueno, que estas son manifestaciones. Sí, son manifestaciones, pero también son funcionales, pueden ser un insumo precisamente para lo que esta industria busca, ¿eh? Que es empezar a continuar su proceso de expansión. Estoy caminando por el jardín con Sergio Ursúa, economista de la Universidad de Chile, doctor en economía en la Universidad de Chicago, profesor de la Universidad de Maryland, que acaba de publicar una columna en Mercurio sobre el poder económico criminal. A partir de lo que tú estás diciendo, bueno, los economistas parece eso impensado, tienen algo que decir, o sea, se pueden convertir en detectives salvajes, para usar la expresión de Bolaño, de esta industria del crimen, algo que a mí no se me habría ocurrido hace un tiempo. Indiana Jones, hacemos clase y al mismo tiempo estamos buscando estatuillas. No, mira, a ver, lo que ocurre es que, claro, nuestra profesión, como tiene esta obsesión con las cifras y con los datos, a veces nos permite identificar patrones que empiezan a ofrecer alternativas. Te insisto, yo no soy un experto, yo no soy un criminólogo, yo no hago ese tipo de trabajo. Pero cuando uno empieza a mirar las cifras,
cifras como cuáles, te digo. Hay otro elemento que me parece que es interesante discutir. Si tú miras el último IPOM, el Banco Central muestra cierta sorpresa de que el consumo no esté cayendo más de lo que debería caer, frente a las dificultades que tiene la economía de crecer. Bueno, y lo digo en la columna, uno podría preguntarse si es que una industria que mueva 16 mil millones de dólares, por ejemplo, tiene la capacidad de poder sostener el nivel de consumo agregado del país a pesar de que los otros sectores sufren caída. Ahí hay un ejemplo. Entonces yo no estoy diciendo que esa sea la verdad, pero una hipótesis que hay que investigar. Y aquí hay instituciones del Estado que pueden mirar este tipo de cosas, Servicio de Impuesto Interno, el propio Banco Central, parte del Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Lo que es aduana, la policía. O sea, hay que empezar a juntar, empezar a mirar esta cosa en serio. El Servicio de Impuesto Interno, lo que entiendo es que el Servicio de Impuesto Interno en Chile en general funciona mejor que en otros países de América Latina, donde también tenemos crimen organizado. O sea, en Argentina la opacidad es total. No sé si el Servicio de Impuesto Interno trabaja como trabaja acá. ¿Cuánto puede hacer este Servicio de Impuesto Interno chileno en la pesquisa? Se ha hablado mucho del papel que puede cumplir se ha hablado mucho. ¿Cuánto puede hacer? Porque tenemos algunos elementos mejores que en otros países de la región. Totalmente. Entonces, totalmente. O sea, tenemos armas mejores para enfrentarlo en ese sentido. Sí, totalmente. O sea, el Servicio de Impuesto Interno tiene datos. El Servicio de Impuesto Interno tiene datos. Y esos datos hay que empezar a utilizarlos. Hay que cruzar la información. Yo no, de verdad, yo te insisto, no sé, no soy entendido en cómo la parte interna del Servicio de Impuesto Interno, cómo opera el Servicio de Impuesto Interno en esta materia. Pero el servicio tiene la capacidad, en términos de información, de poder empezar a hacer pesquisas interesantes, hacerse preguntas difíciles. Y eso sería un canal importante de operación en la compra de autos, la compra de propiedades. Son elementos que son más o menos sencillos, que todos tenemos que eso se reporta y que el servicio podría en principio empezar a cruzar esa información. Yo creo que lo hacen, pero probablemente hay que hacer un esfuerzo adicional, entregarle los recursos necesarios, la capacidad para poder hacerlo. Y la otra elemento me parece también es muy importante, Cristian, es aprender de experiencia en el extranjero. Porque lo que uno no puede cometer el error garrafal, es que pensar que este problema tú eres el primero que lo enfrenta, y que por lo tanto tengo que empezar a generar la capacidad para poder. Eso no es así. Aquí hay países que han pasado por esto, hay que estar en contacto con ellos, hay que pedir apoyo de inteligencia, hay que pedir apoyo de otras instituciones de impuestos que han logrado de alguna forma detectar y trabajar, procesar este tipo de cosas. Eso hay que hacerlo. Yo no sé si lo hacen, pero uno no ha visto todavía en los medios de comunicación resultados importantes en esta materia. Podemos seguir derrumbando casas, pero la verdad que con el poder económico que ellos pueden tener, eso va a tener un impacto agotado, me parece. Hay que tratar de ser un poquito más ambicioso para tratar de derrumbar esta industria. Tú hablaste al comienzo de una cierta ingenuidad, es decir, un país que no se dio cuenta a tiempo o no tomó conciencia cuando había que tomarla de que ya tenía dentro el enemigo, tenía dentro el virus. Pero ingenuidad, pero también ineficiencia. Es decir, hay varias dimensiones en que realmente uno dice aquí hemos fallado como país, como Estado, en distintas dimensiones, desde fallas de la Fiscalía, estoy hablando de temas muy distintos, fallas en la Fiscalía, fallas en Gendarmería, unos reos que se escapan, digamos, por unos fallas, es decir, hay unas fallas sistémicas en varias partes, en varias dimensiones de nuestro Estado y de nuestro país. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico? Digamos, hay que hacer un diagnóstico crudo de lo que de nuestra experiencia. Mira, y en esa crudeza déjame ir un paso más allá. Insisto, la idea, la invitación a conversar es hacerse, en este caso en particular, hacerse preguntas. Entonces tú dices, ok, son fallas, son circunstancias, son situaciones exógenas. Todo lo que tú describes son elementos que están simplemente por las circunstancias, cosas fortuitas que le permiten a estos presos arrancarse, o lo que tú identificas como lo que uno puede interpretar como circunstancia, la verdad que son simplemente manifestaciones de la profundidad del problema, de que estas son situaciones que son instancias que se empiezan a construir y se empiezan a armar a partir del tamaño de este negocio. Esa visión
esa pregunta hay que empezar a hacer. O sea, cuando yo escuchaba y miraba efectivamente estos presos que se arrancaron, bueno, eso no es fortuito, digamos. Esto no es el caso de película que estos gallos están haciendo unos hoyitos con unas cucharas, digamos, y se van a arrancar. No, esta cuestión está mucho más preparado. Incluso si tú miras el caso de los detenidos por el crimen del carabinero, oye, costó días encontrarlo. Costó múltiples allanamientos encontrarlo. Y entonces uno tiene que pensar, oye, aquí tiene que haber una red de protección, porque no puede ser con la capacidad y los datos que mantiene la policía, con cámaras, ¿cierto? Santiago está lleno de cámaras, con la facilidad de poder quizás denunciar. Oye, estos gallos, convengamos, tomó tiempo y tomó múltiples visitas a distintas ubicaciones, y cuando uno, te insisto, incluso para aquellos que no siguen la literatura, pero si alguien vio Narco y se da cuenta cómo funcionan las casas de protección, suena un poco así. Entonces, circunstancias como dicen, mira, que estos gallos estaban arrancados y que costó varios días pillarlo, y que era muy bueno arrancándose. No seamos ingenuos. En situaciones normales, si cualquiera de nosotros que no estamos metidos en esa cuestión llegamos a hacer una cosa así, nos van a pillar en cosa de horas. A esta gente tomó días pillarlo, y eran varios. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Cuán difícil es encontrarlo? ¿Dónde están las casas? Aquí hay apoyo, hay redes de apoyo. ¿Por qué la necesidad de anunciar los nombres por los medios de comunicación o las fotos por los medios de comunicación? Porque la verdad que uno quiere romper esa red de apoyo. Esa estrategia era parte, digamos, de tratar de lidiar con esta industria. De nuevo, la pregunta, lamentablemente, no es una pregunta grata que hacerse, pero creo que es importante hacerlo, es si estamos frente a una industria que está bastante más consolidada de lo que uno creía o aspiraba en el Chile del 2023, y las consecuencias que eso tiene a largo plazo. Aquí lo que más preocupa, yo entrevisté el otro día a un ex agente del FBI ecuatoriano que también es experto, fue agente, infiltró la industria del narco en varios lugares, y él me hablaba que los primeros pasos, porque se dice que las primeras acciones de las bandas criminales es tomar control de los territorios, por eso estas disputas territoriales, estos asesinatos de estas personas en la esquina, pero él dice que hay un paso previo que es la corrupción de las instituciones. Claro. Y una de las más preocupantes, evidentemente, es la corrupción de la clase política. Se ha hablado de la corrupción, que son corruptos los políticos, está instalado en el sentido común, pero aquí estamos hablando de otro tipo de corrupción. Ya ha habido señales de un alcalde del Partido Socialista que controlaba, a través de algunos operadores internos del partido, controlaba una parte del Comité Central del Partido Socialista, tenía votos para hacerlo, y tenía vínculos con el narcotráfico. Entonces, ¿cuán preocupante puede ser y qué efectos puede tener esa corrupción de la clase política en un momento en que además están buscando acuerdos para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y ver lo que viene en los próximos años? ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, bueno, efectivamente, ese caso que tú mencionas del alcalde, yo le he dado hartas vueltas, porque frente a esa situación, quizá el escándalo público o las medidas que se realizaron no estuvieron a la altura de las circunstancias. Porque es un caso que podemos discutir en la radio, sí, pero no tenemos realmente conocimiento de cuán grande, cuán amplia era esa red, ¿no? O sea, hubo una penalización, digamos, pero si esto realmente existía, y lo estamos discutiendo años después en la radio, ¿cómo no tenemos total certeza y hay información respecto de quiénes estaban, dónde estaban, cuánta plata, de dónde venía la plata, quiénes recibieron la plata? Y eso te da cuenta un poco de esta ingenuidad, que uno puede haber dicho, mira, sabes que este es un caso aislado, oye, resolvámoslo, puede tener un costo político para un partido en particular, pero es una cosa acotada. Yo insisto, yo creo que ese momento de ingenuidad hay que ponerle fin, porque esto puede ser mucho más grave, puede ser más profundo, puede tener un mayor tamaño, y las consecuencias de largo plazo para el sistema democrático, para la toma de decisiones, para la tranquilidad de las personas, para el futuro de los jóvenes, puede ser hipotecado con facilidad. ¿Sí? Esto no es ciencia ficción. Los narcoestados existen, se producen, no son circunstanciales, son proyectos de país
son proyectos, son inversiones destinadas a tener un resultado. Hay que empezar a tratar de ponerle todas las barreras del mundo para efectos de poder contener ese escenario, que, insisto, es increíble que lo estemos discutiendo. Hace 10 años atrás esto hubiese sido impensado, pero que es un escenario posible. Es que de nuevo, y yo vuelvo al punto original, Cristian, si el país ha decidido que va a gastar 1.500 millones de dólares al año para contrarrestar esto, estamos hablando de un problema serio. Estos no son chiquillos vendiendo o consumiendo marihuana en la plaza. Estos son unas bandas que están utilizando el país para primero distribuir droga, aprovechando todas las oportunidades económicas y tratados de libre comercio que puede tener el país, que facilita el transporte de containers, y que luego tiene implicancias, por supuesto, sociales, con el control de territorios. O sea, yo viví en Maipú toda mi vida, y por supuesto que vi cuando llegó la droga y mis amigos empezaron a meterse la droga, y vi la debacle que eso significó, pero es una cuestión muy amateur. Esto no es amateur. Aquí estamos hablando de una cosa profesional. Y esto fue hace 30 años atrás. Yo he pasado por esas mismas villas donde mis amigos iban a comprar droga. Hace 15 años veía zapatillas colgadas en los cables, ¿cierto? Como definición de territorio. Hoy día no se puede entrar, sencillamente. Eso es así. Yo describí en una columna hace unos años, hace unos meses, una balacera que me tocó presenciar cuando estaba echando la benzina ahí al lado del Hotel del Carmen, del Hospital del Carmen en Maipú. Esos barrios, eso ocurre. Y le pregunté a la persona que me estaba ayudando a echarle benzina al auto, porque lo noté absolutamente impávido frente a los balazos. Y la persona me decía, mira, es que si esto pasa todos los días, si esto está nosotros, pero si está el hospital acá al lado, Carabineros está acá al lado, pero pasa todos los días, me dice. Si esto es así, no te puede sorprender, me decía. Bueno, esa es la realidad. Y ante esa realidad, entonces, cuando uno empieza a mirar las cosas macro, hay que hacerse las preguntas difíciles. Una pregunta que habría que hacer retrospectivamente, porque bueno, esto se puede llevar, evidentemente hay que estar en alerta, pero también te puede llevar a la paranoia y bueno, y las teorías del complot. Sí, por supuesto. Pero al mismo tiempo uno no puede ser ingenuo, digamos, o sea, uno tiene que caminar ahí entre dos estados de ánimo difíciil. Pero si uno se retrotrae a octubre del 2019, porque todo esto se acelera, esto estaba antes. A ver, ¿cuánta influencia? No tengo respuesta. No tengo la respuesta. ¿Cuánta influencia pudo haber tenido la industria del narco? Estamos hablando de mafias grandes, para de alguna manera usar ese estallido para hacer un avance significativo en los territorios, no sé. Uno podría hacer la gente que entiende, o sea, totalmente, me parece que es súper importante hacer esa pregunta, pero hay que hacérsela en forma seria. Es decir, y yo he escuchado a la gente que trabaja con datos y que ha medido el avance de la toma de territorio, pongámoslo así, por parte de los narcos. Y me parece que el consenso en el grupo es que esos hitos, ese proceso que tomó varios meses, fue muy funcional a esos avances. Esa es la lectura que hago yo de las cosas de quienes han mirado la información y entendido al respecto. Ahora, si tú quieres ir más allá, si esto fue planeado, no tengo idea. O sea, no lo sé. Pero que fue funcional, si puede ser funcional al desarrollo de esta industria, por supuesto que puede ser funcional. Y uno no debería sorprenderse. Lo mismo que es la visión que durante años, digamos, puso a la policía en jaque, digamos, en cuanto a su labor. Por supuesto que también puede ser funcional, no me cabe ninguna duda. O sea, si uno estuviese en ese negocio, si cualquier ser humano que tiene los incentivos para hacer crecer ese negocio ilegal, ¿cierto? Oye, ahí los costos te bajaron muchísimo. Los costos de producción, ¿cierto? De tu servicio de crimen bajaron muchísimo. Y sobre todo cuando estás exportando. Cuando tú estás exportando y esta cuestión empieza a facilitarte, oye, pero esta cuestión puede ser una gran oportunidad. La droga, lamentablemente, las fuerzas del mercado operan, y por lo tanto ese tipo de oportunidades podrían haberse producido. No tengo certeza, pero creo que sea un tema de investigación para todos aquellos académicos jóvenes que están preocupados de esto. El llamado es a mirar los datos y entregarnos esa respuesta, porque Chile no se puede dar el lujo de mirar esto con agilidad. Bueno, una conversación inquietante pero iluminadora hemos tenido con Sergio Ursúa esta tarde, economista de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Chicago, profesor de la Universidad de Maryland. Muchas gracias, Sergio, por esta reflexión tan necesaria
esta pérdida de la inocencia que tenemos que tener como país, casi como un duelo que tenemos que hacer para mirar de verdad y de frente la verdad y no seguir ocultándola, puesto que mientras más ingenuos sigamos siendo, evidentemente que esta industria competitiva, esta sí que es competitiva, eficaz, avanza a pasos gigantes. ¿Ah? Así es. Ojalá sí. ¿Qué te puedo decir? Absolutamente yo creo que el llamado es justamente a perder esta ingenuidad. Y de nuevo, yo creo que es importante no llegar a teorías conspirativas, eso es súper importante, pero la forma de hacerlo es con datos. ¿Ah? Entonces, insisto, veamos la información, cuéntenos qué pasa, saber qué ocurrió, dónde estamos, eso me parece que es fundamental. Y el siguiente paso en este esfuerzo para poder tratar de batallar contra esta industria que yo creo que está bien consolidada en Chile. Te reitero mis gracias, Sergio, por tu participación a ti en esta tarde. Un gusto haber conversado contigo. Agradecer a todos los que nos están escuchando, también al Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y llevando la cultura al interior de la empresa, y Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos con los profesores de Chile. Nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.